liderazgo y la reactivación de las mujeres, que son el 53% de las beneficiarias. Entérate en banecuador.fin.es. Nuestro trabajo continúa. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Autorización número 0538. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Esto es desafiar todo lo que conoces del lujo y la exclusividad. Esto es Nissan Qashqai, un SUV con ingeniería japonesa y ensamblado en Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai, con 5 estrellas de seguridad en Latin NCAP y Euro NCAP. Esto es Nissan Qashqai. Descúbrelo con disponibilidad inmediata desde $32,990. Esto es Nissan Qashqai 2024. Esto es Nissan. Juntos nos preparamos para enfrentar el fenómeno El Niño. Al recibir la alerta de evacuación, sal. Si el agua empieza a ingresar a tu casa o si existe riesgo de derrumbe, no dudes. Toma tu mochila y dirígete con tu familia a las zonas seguras y albergues identificados. Sigue las instrucciones de tus autoridades locales, policías, bomberos y militares. Más preparados, más seguros, más unidos. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Nuestro trabajo continúa. Autorización número 0513. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando porque recuperemos la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestra invitada e invitados de hoy, la doctora Ana Changuín, ex viceministra de Gobierno, el doctor Fabricio Villamar, ex asambleísta aquí en Estudios, y el doctor Gabriel Hidalgo, politólogo y académico. Les invitamos a hacer unas reflexiones a propósito. Este jueves a la medianoche se cierra la campaña electoral, que por cierto hay que decirlo, no ha sido una campaña de grandes propuestas, no ha sido una campaña que encienda una disputa de tesis, de ideas, una campaña que muchos han calificado de anodina, pero allí está. Y este domingo será el balotaje para la definición presidencial entre los dos finalistas. Pero más allá de eso, es importante pensar en el Ecuador del mañana, no lo que algunos políticos piensan en el Ecuador solo de hoy, cómo tomarse el poder o volver al poder con fines personales, con venganzas, con fines del interés grupal o familiar, no con fines de país. Cuando el país vive una ingobernabilidad, una debilidad institucional, vive un problema serio en materia de seguridad, desempleo. Es decir, podemos pasarnos haciendo este diagnóstico. Pero más allá de eso, reitero, ¿cómo cohesionar a los sectores políticos para que piensen en el Ecuador del mañana, para sacar adelante, ojalá, lo cual resulta muy difícil en el Ecuador, una convocatoria nacional, buscar un plan de concertación sobre los grandes objetivos nacionales que tiene este país? Desde ese punto de vista quiero saludar a la doctora Ana Changuín. ¿Cómo ve esos desafíos que tiene el Ecuador en medio de esta coyuntura de definición presidencial? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo afectuoso para Gabriel, para Fabricio en cabina. Es un gusto estar aquí y por supuesto les hago extensivo mi saludo a todos quienes nos van escuchando en este momento. Bueno, totalmente de acuerdo. Creo que nos encontramos en un punto de inflexión y de necesidad democrática desde distintas aristas. ¿A qué me refiero con esto? Las necesidades del país son varias, son diversas, son múltiples, de norte a sur, de este a oeste. A lo largo y ancho del país está claro que existen desafíos enormes que tendrá que enfrentar quien gane la primera magistratura el próximo domingo.
Primero, y en ese sentido, creo que ha sido necesario encontrar confluencias que lamentablemente no las hemos visto durante esta última recta. ¿A qué me refiero? La palabra concertación es muy válida. Creo que hubo una oportunidad interesante previo a la primera vuelta, en medio de adversidades, en medio de situaciones dolorosas que hemos debido enfrentar los ecuatorianos, y que se pudo haber establecido una mesa en común, una mesa de convergencia. Pudimos haber tenido en este momento una agenda que contemple no solo legislativa, sino también ejecutiva, que contemple justamente grandes coincidencias entre las agendas de gobierno y también en la legislativa que está por instalarse el próximo diciembre. Ahí probablemente el reto, quien llegue a la presidencia tiene que estar consciente que va a ser necesario entablar procesos de diálogo, que debemos desmitificar también la palabra negociación, que en política es muy válida, es necesaria, y que deberá hacerse un trabajo ordenado, coordinado entre las funciones ejecutiva y legislativa para poder atender estas grandes necesidades que tienen los ecuatorianos en apenas 17 meses. La priorización de un plan de gobierno será fundamental para determinar el éxito de quien será el nuevo presidente o presidenta de la República. Imposible pensar que quien se inaugure en estas funciones primero va a tener curva de aprendizaje. Es lamentable porque no hay tiempo que perder en este caso, y creo que ojalá y podamos seguir conversando probablemente de los primeros 100 días de gobierno del próximo presidente de la República, y será evaluado con muchísima rigurosidad ciudadana, porque el reto está justamente en poder priorizar, seleccionar cuáles son los proyectos más urgentes. Definitivamente seguridad es uno de ellos, más urgentes para el país, y en otros proyectos también como ciudadanos entender y comprender que se deberá dar continuidad efectiva porque los servicios públicos no pueden paralizarse de ninguna forma. Doctora Changuín, por cierto, el balance que generalmente se hace en una administración de los 100 días, una cosa es en el periodo normal de 4 años y otra cosa en un periodo de año y medio, en donde los 100 días pasan a ser quizás 30 días porque hay urgencias. Se ha planteado en las dos opciones o convocar a una consulta popular o lo otro, convocar a una asamblea constituyente. Es decir, hay grandes desafíos que debieran ser asumidos con responsabilidad. Es correcto, tenemos anuncios importantes de parte de la campaña del candidato Noboa. Se ha anunciado que en los primeros 100 días se entablaría un proceso de consulta popular mayormente y principalmente con temas en materia de seguridad. Por el lado de la asambleísta Luisa no se descarta, pese a que no es un anuncio formal, no se descarta inclusive llamar a una constituyente. En ambos casos se ha hablado de proyectos económicos urgentes mensuales. Se me pone la piel de gallina cuando pienso en este tipo de proyectos, porque ya sabemos lo que puede traer. La Asamblea también tendrá un reto enorme en materia de legislación. Tienen una cartera de casi 600 proyectos represados y un trámite no demora. El promedio para que un proyecto de ley salga de inicio a fin es de 2 años, por lo cual el proceso de selección, de priorización, primero, y vamos a empezar por lo primero, de construcción de una agenda legislativa, que atienda los principales problemas del país, no podrá tomarse los 60 días que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo creo que desde ya, hoy día, deberían estar haciendo la tarea los asambleístas y bueno, a partir de la próxima semana, quien sea el próximo presidente de la República. Bienvenido al doctor Fabricio Villamar, exasambleísta, aquí en Estudios. ¿Cómo ves usted estos grandes desafíos, pensando en función de país, no de los intereses, cualquiera que sea, de un grupo, por legítimo que sea, las aspiraciones de un grupo político? ¿Por qué no pensar en el Ecuador, en acuerdos que permitan afrontar los grandes desafíos y problemas acuciantes que tiene el país? Buen día. Gracias, Miguel. Buenos días con Anita, con Gabriel y con quienes tienen la gentileza de escucharnos. Yo concuerdo mucho con lo que ha planteado Ana y sobre todo me pongo en los zapatos de la gente con la que hemos conversado en estos días, que nos dice que
van a ejercer este fin de semana su derecho y su obligación de votar, más por responsabilidad que con emoción o con esperanza. Es un voto sin convicción, pero especialmente desde el lado en el que yo he militado, es un voto con memoria. Y es un voto que nos debe llamar la atención de que estamos a un error de que regrese el correísmo. Me parece que en función de eso, la gente debería asumir la responsabilidad de cómo va a entregar su confianza a una de las tendencias en este fin de semana y hacer todo lo posible porque le vaya bien al próximo gobierno y a la próxima asamblea, que en tanto les vaya bien a ellos, nos va a ir bien a todos nosotros. Creo que hay varias tareas pendientes y claro, son tareas que se pueden quedar de alguna manera represadas si es que uno hace la consideración esta que deberíamos tenerla todos. En 1 año, 7 meses, nadie nos va a solucionar los problemas. Eso no existe. Y de hecho, parte de las cosas sobre las cuales hay que trabajar en la política, desde todas las tendencias, es en plantearse que la responsabilidad de sacar adelante el país, la casa de uno, la vida de los hijos, es irresponsable entregársela a los gobernantes. Que esa es una responsabilidad propia, pero que la construcción del medio en el cual se puede sacar adelante la vida propia, hay que confiarle al gobierno. Es decir, el gobierno tiene que el Estado tiene que darte las facilidades para que tú desarrolles la salida de tus problemas. Me parece que parte de las cosas que le ha pasado al Ecuador y que puede ser posiblemente uno de los elementos que nos puede conducir a un fracaso como nación, es estar esperando que papá gobierno, papá presidente nos regale absolutamente todo. Pero una consulta, Miguel, a ti te regalaron tu casa. A las personas que nos están escuchando les regalaron su casa, para poner un ejemplo. Porque a nosotros lo que nos enseñaban es que hay que trabajar para ir consiguiendo los logros para sostener a tu familia y a tu vida. Y ese es un diferenciador muy fuerte respecto de la responsabilidad ciudadana de hacia dónde hay que llevar este país. También coincido en la necesidad de una agenda política de corto plazo, al menos, para poder salvar algunos de los problemas que tiene la República. Y me preocupa algo. Me preocupa que como es una asamblea de 1 año, 7 meses, 1 año, 8 meses, la necesidad de visibilidad para tratar de construir una carrera política, se ha acostumbrado en este país a construir esa visibilidad a punta de conflicto y escándalo. Y en función de eso, no soy muy optimista en cómo vaya a funcionar la próxima asamblea, pero sí creo necesario que ojalá haya conducción suficiente como para establecer cuáles son los problemas mínimos y sobre esos problemas cuáles son los acuerdos mínimos para solucionar los problemas. Y en función de eso, tener acuerdos a vista pública y que la gente sepa a qué se están comprometiendo. Es parte de las cosas que hace falta, sí, estoy de acuerdo, no. ¿Será posible, mucho se dice, Fabricio, el doble discurso en la política? Por cierto, hay excepciones, entre lo que se dice públicamente y lo que se chantajea, se presiona o se logra. ¿Será posible lograr acuerdos sinceros de cara al país en un momento complejo? Si es que se lo hace sobre la mesa, yo podría confiar en que sí, pero hay que ser responsables en el planteamiento de esto. Quiero llamar la atención específicamente sobre una gran ventaja que va a tener esta asamblea que no la tuvieron las anteriores. El correísmo no tiene mayoría. Tiene la primera minoría. Pero ya no es el correísmo que tenía 100 escaños de 137, pues Miguel. Cuando yo fui asambleísta eran 76. Y poder romperles fue un esfuerzo de casi 1 año. Esta vez tienen mal contados entre 48 y 52, veremos exactamente qué pasa porque también hay que elegir los representantes a la Asamblea del Exterior.
posible que eso de alguna manera cambie los números de los asambleístas nacionales y evidentemente de los representantes en el exterior. Pero es necesario contarles a los ecuatorianos que ya no tienen la mayoría aplastante. Entonces se impone la necesidad de conversar y de establecer acuerdos y de establecer cuáles son los objetivos, las cosas que realmente son importantes. Y finalmente, tal vez una ligera consideración respecto del tipo de campaña, que es por donde habías comenzado esta conversación. Es una campaña diferente. Usted sale y no se va a encontrar con que en los postes estemos inundados, al menos en la ciudad de Quito, de afiches y de carteles o de publicidad. Es una campaña tan centrada en los medios tecnológicos, en donde es bastante probable que como nosotros no seamos el target, no estamos viendo exactamente hacia dónde está disparando esta campaña. Pero es muy probable que los menores sí. Hay provincias de Esmeraldas, Manabí, aquí por decir Amaguaña, se ven unos carteles enormes, al menos de la candidata. Sí, pero se ha cambiado muchísimo el formato, y tengo la sensación de que este espacio de reflexión también nos va a traer la mala sorpresa de que como las redes sociales no están regidas a la ley de comunicación, al silencio obligatorio que se tiene que hacer en los medios de comunicación tradicionales, vamos a tener campaña hasta el último momento en las redes sociales, que también debería llamarnos la atención respecto de si como nación somos respetuosos o no de las normas que tienen que guiar un proceso así. Lo peor de todo, Fabricio, campaña con mentiras. Sucia. Fake news y campaña sucia que lo que buscan es denostar al contrario para lograr votos, como si con eso van a convencer. Pues sí, es que es parte de las cosas que sucede, es decir, creo que ha sido de las campañas más sucias que nos hemos encontrado. Es una campaña lastimosamente manchada con sangre, es una campaña que se hace con un actor invisible y sombrío, que es la posibilidad de la violencia sobre los candidatos. No habíamos visto la muerte tan cerca de quienes tuvieran la posibilidad de gobernarnos, sino como cuando pasó a la salida de la dictadura de finales de los 70, y los ecuatorianos ya no se acordaban cómo es esto. Abdón Calderón Muñoz. Lo de Abdón Calderón Muñoz, que evidentemente generó el crecimiento de la tendencia en manos de Cecilia, de la hija del difunto ex candidato a la presidencia. Noviembre 79 el asesinato. Entonces tengo la sensación de que nos cambiaron la política para mal, y parte de la responsabilidad de quienes opinamos, de quienes conducen programas como este, es tratar de reencontrar un camino de la política más orientado hacia la paz y a los objetivos que al conflicto. Me parece que eventualmente podremos recomponer esto si volvemos a trabajar en los partidos ideológicos, y sobre eso conversaremos después de un ratito. Bienvenido al doctor Gabriel Hidalgo, académico y politólogo. ¿Cómo ve usted este panorama pensando en función de país, no solo de los intereses de quienes están en juego en la disputa de la presidencia para gobernar este año y medio? ¿Cómo pensar en el Ecuador? ¿Cómo pensar en los acuerdos e imponer sobre sus intereses, los intereses de la mayoría de ecuatorianos? Buen día, Gabriel. Buenos días a los amigos que nos escuchan y que nos ven. Buenos días, Miguel. Buenos días a los apreciados amigos, Anita y Fabricio. Yo voy a plantear algo que busca mirar cuáles son los escenarios en la futura asamblea, porque la finalidad de entender o pronosticar o intentar analizar la situación de gobernabilidad en el Ecuador pasa por entender la dinámica del funcionamiento del Ejecutivo en comparación con el Legislativo. Entonces, Anita ya decía muy bien que hace falta establecer una agenda de puntos mínimos, de necesidades mínimas, ¿no es cierto?, que deba sortear o esquivar las dificultades propias del procedimiento, porque necesitamos urgentemente modificaciones a las leyes, o incluso leyes nuevas que nos permitan superar
los problemas asociados a la seguridad o al desempleo. Es decir, necesitamos un acuerdo amplísimo, amplísimo, amplísimo. Ya. Pero esto necesita interpretarse en la perspectiva de las composiciones, las configuraciones legislativas, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a proponer el siguiente ejercicio. Ya dijo Fabricio cuál es la primera minoría. No es mayoría. No es mayoría, es la primera minoría. Que nadie tiene la mayoría. La mayoría sería la mitad más uno. Nadie tiene la mitad más uno. Entonces, todas son minorías y la primera de esas minorías es la Revolución Ciudadana. Podrían ser entre 48 y 52 y en ese orden podrían modificarse la composición del bloque de ADN o de Construye. Estoy diciendo porque todavía falta elegir a los 6 legisladores de las jurisdicciones extraterritoriales por una convocatoria irregular que hizo el CNE. Quiero decir irregular porque no está en la ley. Bueno, pero la hizo y se va a hacer y se va a celebrar este fin de semana, este domingo, junto con la elección presidencial. Entonces esto podría modificar, no a todos, sino a quienes tienen mayores posibilidades de conseguir algo, que son los 2 primeros bloques y el bloque del candidato al presidente. El bloque del cual el presidente es el candidato, quise decir. Entonces, más o menos deberían tener las siguientes proporciones para podernos entender. El 35%, más o menos, la Revolución Ciudadana, el 20% Construye, 20%, quiero decir, de la representación. Quiero poner en términos porcentuales para que se entienda, porque así se toman las decisiones en el legislativo, ¿no? La mitad más 1 es el 50% más 1, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con tercios, lo mismo pasa con el entendimiento del funcionamiento de la Asamblea entendida en fracciones, ¿no es cierto? Pero vamos a decir en términos porcentuales para entenderlo. El 35% de la representación, la Revolución Ciudadana. El 20% Construye. El 10% el Partido Social Cristiano. El 10% ADN. El 5% son en Holzner y los demás, como son 3%, 2%, 1%. Entonces son el 20% restante, vamos a decir Pachacutic, Centro Democrático, Sociedad Patriótica, en fin, independientes. El 20% los demás, ¿no es cierto? Entonces hay 2 escenarios. En el escenario en el que gane González, el oficialismo va a estar compuesto por la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Porque han sido socios estratégicos del gobierno que pasó. Entre los dos hacen el 45%, con lo cual necesitan un 10% adicional. Perdón, un 5% adicional. Que será un bloque de unos 8, 10, 7, 6 legisladores independientes. Ya se están organizando. Ya se están organizando para poder conseguir al menos el 50% más 1. ¿Cuál es ese bloque? Yo supongo que es uno sobre el que voy a hablar después. Luego, en el caso de que gane Noboa, en el oficialismo estará el 10% de ADN, que es la organización política de Noboa. Luego, otra vez, el Partido Social Cristiano, porque ha manifestado que va a apoyar electoralmente en la segunda vuelta, digamos que va a apoyar electoralmente, sí. No sé si en campaña, no creo que lo esté haciendo en campaña. El 10%, cosa curiosa, porque lo que anticipa la evidencia es que el Partido Social Cristiano va a estar en el oficialismo con González o con Noboa. Luego, yo diría que por afinidad está el 5% de Sonnenholzner, y ahí tenemos un 25%. El trabajo de Noboa va a ser acercarse al bloque de Construye para poder conseguir el 20%. Ese 20% adicional que le va a permitir lo mismo, 45%. Van a necesitar del mismo bloque de independientes que va a necesitar González para superar el 50%. O sea, en el análisis, Gabriel, estarán al mejor postor estos independientes para decidir finalmente. En cuanto al Partido Social Cristiano, bueno, ellos siempre han estado en el poder durante las últimas décadas, o formalmente o informalmente presionando para lograr lo que han conseguido, o no lo han conseguido. No lo consiguieron con Lasso, se fueron con Correa, pero de manera iracunda para tumbarle a Lasso. Así funciona el Partido Social Cristiano. Claro, digamos, eso es lo que más o menos cuenta la historia. Entonces, partiendo de ese precedente histórico, yo diría el Partido Social Cristiano va a estar en el oficialismo con González o con Noboa. Y se necesita un bloque adicional.
esto es lo que en la literatura se llama jugadores con poder de veto. Es decir, están aquí, están allá y se convierten en un actor que arbitra, digamos, las relaciones entre los bloques mayoritarios. Y son pequeños. Más o menos, vamos a ver, el Partido Social Cristiano ha obtenido más o menos entre el 10 y el 15% de la representación, algunas veces más, otras veces menos, pero más o menos ese es el electorado que tiene. Más o menos, ese es el electorado que tiene. Y es con el que arbitra las relaciones entre sectores. Y este bloque de independientes, ¿cuál es el único bloque de independientes que se está organizando? El impulsado por Lucio Gutiérrez. Es el único. Al menos públicamente. Y el que ya ha conseguido, de lo que se entiende, sumar a sus 3 legisladores, uno más del bloque de Construye, serían 4, y los otros 4 podría conseguir de Pachacútico, de Centro Democrático. Pachacútico son 4, Centro Democrático es 1. Ahí hay más o menos que mirar. Yo diría que el bloque de Lucio Gutiérrez sería este actor, ¿no? Este segundo actor con poder de veto. ¿Qué es lo que dicen estos escenarios entonces? ¿Qué es lo que dicen? En el caso de que ganara González y que el oficialismo se organizara de esta forma, la presidencia y las 2 vicepresidencias las tendrían la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, y yo diría que Lucio Gutiérrez estaría entre las 2 vicepresidencias. La segunda vicepresidencia podría ser, o incluso en el CAL. Y lo mismo podría decir en caso de que ganara Noboa. La primera presidencia debería tenerla, puede ser el Partido Social Cristiano o alguien de ADN. Yo diría que debería ser por el número de legisladores, el bloque que Construye, le seguiría ADN y el Partido Social Cristiano, y en el CAL estaría otra vez Lucio Gutiérrez. Con lo cual, esas son las 2 configuraciones que yo veo posibles en los 2 distintos escenarios. Y en esas configuraciones son los escenarios en los que se tiene que plantear el presidente que sea elegido este domingo. Porque vamos a ver, una cosa es decir en el discurso que hay que dialogar y que el consenso y que el diálogo y que el no sé qué, pero otra cosa es mirar cómo está compuesta la asamblea y cómo se distribuyen los equilibrios, los delicadísimos equilibrios institucionales. Y yo diría que con estas 2 configuraciones, de muchas otras que puede haber, pero yo diría que estas son las que podría haber, son las asambleas o las distintas formas de entender a la asamblea con las cuales se enfrenta el próximo presidente. Considerando algo más, y lo último que voy a decir, porque ya he dicho muchas cosas, que el próximo gobierno va a sufrir el constante asedio, si acaso no fuera el gobierno de González, el constante asedio del bloque antidemocrático, es el bloque de la Revolución Ciudadana, porque van a tratar de conseguir desestabilizar. No es negocio la estabilidad, no es negocio que le vaya bien al legislativo, no es negocio que le vaya bien al ejecutivo. Hay que instalar urgentemente una constituyente, y una constituyente es una salida en Ecuador al caos institucional, a la debilidad institucional. Entonces hay que tirar piedras en contra del propio tejado para conseguir que esto suceda, con la intención de instalar una constituyente. ¿Para qué? ¿Para modificar la Constitución y ampliar el catálogo de derechos? No, para redistribuir los órganos de control, y a través de esos órganos de control, en algunos de ellos, por ejemplo, archivar causas que están pendientes, otras que puedan revisarse en la instancia judicial, en aquellos que ya se haya sentenciado y que la sentencia esté en ejecución, como para tirar abajo todos los procesos políticos que están en marcha. Con lo cual, yo diría que la única opción que tenemos es la salida democrática, es decir, buscar el entendimiento entre los sectores pluralistas y democráticos y tratar de conservar la débil institucionalidad democrática que tiene el país. Vuelvo con la doctora Ana Changuín. ¿Es posible, lo que dice Gabriel Hidalgo, lograr estos equilibrios institucionales, pensar con responsabilidad en el futuro desde la próxima Asamblea Nacional y lograr acuerdos en ese sentido? Porque las agendas están absolutamente claras de sectores como la Revolución Ciudadana, o el poder, o simplemente a bloquear al nuevo gobierno. Gracias, Miguel. Yo creo que Gabriel ha hecho una exposición de posibles escenarios muy interesantes. Bueno, yo aumentaría un dato de pronto.
Hay que ver todavía si el curul de Lucio Gutiérrez se mantiene luego de la votación en el exterior, porque él es el que entró en el lugar 15º en el marco de los asambleístas nacionales y justamente sería el que podría peligrar luego de esta votación. Pero es nada más en ese ejercicio de escenarios que estamos haciendo. Podría mantenerse la configuración actual, pero también si cambiara sería la diferencia en los escenarios. El poder de solo para completar la idea, el poder de los independientes en el marco del legislativo no es una sorpresa, es un comodín que normalmente se utiliza. Inclusive hay asambleístas, no me referiré a nadie, pero hay asambleístas que inclusive llegan al curul, llegan con un partido, se separan y justamente se separan para convertirse, entre comillas, en independientes, para así negociar un mejor estado de las cosas ya de cara a la gestión. Eso para cerrar esa idea, querido Miguel. Bueno, yo creo que está claro que ambos candidatos plasman a través de sus planes de trabajo sus visiones de lo que consideran ellos el modelo de país, la propuesta de país para los ciudadanos. Son reflejos indiscutibles de lo que ellos consideran que es la agenda que se debe seguir para el desarrollo, para superar los obstáculos que tenemos como ecuatorianos. No obstante, en este escenario en el que podemos nosotros hablar de un tiempo limitadísimo, donde cada acción tiene que llevarse a cabo de manera coordinada, planificada, preparada, y con pocos meses se necesitan elementos de precisión, y esa creo que es la diferencia. Esta es una carrera de velocidad, y creo que todos, tanto ejecutivo como legislativo, se están proyectando y aspiran a participar ahora mismo y utilizar este periodo como trampolín para el 2025, y eso no es un secreto. Varios de los candidatos e incluso autoridades electas han manifestado que su intención es precisamente la continuidad y mantenerse en ese cargo. Por eso hacía referencia, Miguel, yo creo que sí hay condiciones. El proceso de priorización que deben hacer ambos candidatos ahora cuando están planificando, cuando presentan su propuesta ya en este último día de campaña, y por supuesto ya quien resulte electo sentado en Carondelet tiene que actuar con responsabilidad y pragmatismo, porque no se trata únicamente de implementar políticas, servicios, sino de asegurar que exista sustentabilidad y que existan cimientos fuertes de aquí en adelante. Abandonar viejas prácticas de querer, por ejemplo, inaugurar todo. Priorizar, a eso me refiero con priorizar. A todos los políticos les encanta, y lo entiendo, ¿no? Cortar cintas, inaugurar, decir, esto lo hice yo. Pero es necesario, como se trata de una carrera de velocidad, repito, es necesario que se seleccionen proyectos y programas con mucho cuidado. El presupuesto es prorrogado y de esto poca gente habla. El pastel ya va cortado. En año electoral no se presenta proforma. Recuerden que normalmente o típicamente en noviembre se tendría que presentar una proforma para aprobación de la Asamblea, que tampoco existe en este momento. La planificación y el presentar proyectos de inversión es muy compleja y en términos burocráticos es muy amplio todo el procedimiento y es engorroso todo el procedimiento que se debe seguir. Aquí no estamos en una empresa privada en donde se determinan y donde se establece y se dice, cómprese esto porque sí. ¿Pero por qué? Porque yo lo digo. No, aquí hay procedimientos que se deben seguir y las ilusiones del pueblo ecuatoriano son muchísimas. La política en el Ecuador, Miguel y contertulios, es evidente y ha estado marcada por desencantos a través de los años, porque los gobernantes ofrecen más de lo que finalmente pueden cumplir. Por eso es un desafío y yo lo he tratado de plasmar en la opinión que los medios de comunicación gentilmente me permiten brindar, en que el tiempo, en que los 17 meses, y soy enfática en eso, no deberían mirarse como una desventaja, sino como una oportunidad para mostrar un proceso de eficiencia. ¿Cómo? Y aquí decir cosas concretas también para pasar el micrófono a Fabricio de pronto. Primero, coordinación con la Asamblea. La memoria es frágil y recordemos que estamos en esta situación, en esta democracia y en este Estado de Derecho en pausa, sin parlamento. Bueno o malo, pero había parlamento, había institución. Seguimos nosotros sin establecer y sin inaugurar y sin reinstalar el Parlamento ecuatoriano. Seguimos sin contrapesos y eso es peligrosísimo en cualquier estado, y no se trata de figuras, de que el presidente sea bueno o malo, de que el presidente sea democrático, no.
Se trata de que el formato de república merece y necesita check and balance, necesita contrapesos. Y eso hoy no hay en el Ecuador y no lo tendremos tampoco ni siquiera en el siguiente mes. Lo tendremos al final de este año, lo tendremos pasado el 15 de diciembre. Recordemos que las malas relaciones con la Asamblea, que no se pudieron llevar, un bloque legislativo muy débil, 12 asambleístas tenía el presidente, el actual presidente, cuando ingresó al poder, y las relaciones no pudieron llevarse a cabo, no se pudo coordinar una agenda de trabajo. Un juicio político, el contar votos al final, la expectativa o la posibilidad siquiera de que se vote y que el presidente pueda salir en ese escenario fue lo que marcó el desenlace el 17 de mayo con el decreto de la muerte cruzada. Creo que también es indispensable establecer, y ya lo he dicho, establecer objetivos realistas, no establecer ni ofrecer a los ciudadanos más de lo que se va a poder cumplir, y creo que esa es una tarea y un ejercicio de transparencia importantísimo. Plan de trabajo concreto, establecer prioridades, seguridad, educación, salud. Yo creo que si se logran establecer metas claras y cumplirlas en materia de seguridad, en salud, creo que la tarea podrá estar hecha y los ciudadanos recibiremos una cuota de gobierno interesante, poderosa, potente, que se puede mirar hacia adelante. Equipo de trabajo poderoso, también indispensable, Miguel. Yo sigo con curiosidad respecto a quiénes van a ser esos grandes hombres y mujeres que van a integrar el gabinete de ambos candidatos. Indispensable. ¿Quién los acompaña? Están solos. ¿Quiénes van a poder ejecutar todos estos cambios? ¿Y quiénes van a estar en las carteras, y voy a utilizar esta palabra coloquial, heavies? Porque una cosa es decir quién va a estar en la cartera de turismo, por ejemplo, que es una cartera interesante, bien, pero es una cartera que tiene menos desgaste. ¿Quién va a ser el próximo ministro de gobierno? ¿Quién va a ser el próximo ministro de finanzas? ¿Quién va a llevar a cabo, por ejemplo, la política internacional, la política exterior, que tan necesario es en este momento poder mejorar el riesgo país, por ejemplo, que nos marca a nosotros y que tiene que ver muchísimo con la capacidad de recibir inversiones y con la capacidad de inyectarse recursos frescos a nuestro país? No aislarnos, de ninguna manera vamos a poder aislarnos. Trabajo en territorio, y creo que esa es una de las grandes lecciones también que podemos extraer. El presidente de la República o la presidenta que llegue no puede desprenderse, no puede desconectarse de las necesidades ciudadanas. En este tiempo de 17 meses que se viene, creo que los ciudadanos, inclusive en un ejercicio, deberíamos poner un reloj que cuente hacia atrás, porque en este caso no hay 4 años a mirar hacia adelante, sino hay 17 meses que se deben encontrar hacia atrás, en una cuenta regresiva, porque el tiempo es poco y las necesidades son muchas. Nunca perder de vista para quién se gobierna, nunca gobernar para un grupo pequeño y nunca gobernar para grupos económicos. Siempre pensar que se debe gobernar para hoy los 16 millones de ecuatorianos. El programa de la migración, por ejemplo, importantísimo. He escuchado ya se ha dejado de hablar un poco de esto, pero durante la campaña se decía, bueno, que la candidata a la vicepresidencia del candidato Noboa la habían mandado a atender los temas de migración. Por favor, no puedo pensar en una temática más sensible e importante en este momento. Quisiera saber cuál sería la política que van a implementar respecto al tema y a la grave crisis de migración que se está viviendo a nivel mundial, y que hay un componente de ecuatorianos muy importante, y que nuestro país, el gobierno, debe responder por las oportunidades que se les da o que no se les da a esas personas para poder desarrollarse en su país. Y finalmente, Miguel, aumentar la confianza pública. Y en esto he sido muy, muy reiterativa en todos los espacios. Recordemos que la Asamblea, que fue cesada en funciones con el decreto de la muerte cruzada, tenía niveles de confianza bajísimos. Y esto no se recupera de manera inmediata. ¿Qué es la confianza pública? Es ese pegamento, es la legitimidad que le dan los ciudadanos a las decisiones que tomen sus gobernantes o sus representantes en el caso de la Asamblea Nacional. La confianza pública está muy venida a menos. Y ese creo que ha sido uno de los grandes problemas que hemos podido ver, la falta de confianza que han tenido los ciudadanos en las decisiones que ha tomado el actual presidente, en las últimas ejecuciones o en las últimas acciones de gobierno que se están tomando. Recuperar la confianza no es cosa sencilla. Transparencia, participación ciudadana, mejores canales para que todos los ciudadanos podamos exigir y demandar rendición de cuentas. Esto es importantísimo. La Asamblea tiene un gran reto, porque ellos no han sido ciudadanos populares, y tienen que recuperar justamente esa reputación, esa respetabilidad, y recuperar la confianza que debemos tener los ciudadanos en esa institución. Personalmente, a Ana Changuín le hace falta la Asamblea. Buenos o malos,
Yo siento que la democracia y que el Estado de Derecho está en pausa. Sí, efectivamente, la confianza es muy sensible y eso no se logra fácilmente. Más aún, hay que estar conscientes cuando una parte de quienes tuvieron esa baja popularidad vuelven en el bloque del correísmo a la Asamblea Nacional. Es decir, allí está un tema muy sensible. Fabricio Villamar, ¿cómo dar gobernabilidad al país? Uno, siendo prioridades seguridad, salud, educación y otros, empleo, hay un tema importante que casi ha estado intocado durante los últimos años, que se necesita una reforma política. Por ejemplo, para dar gobernabilidad, pasar la elección de asambleístas a la segunda vuelta. No debiera aprovecharse cuando los candidatos finalistas hablan de la convocatoria al pueblo para definir de entrada estos cambios entre ellos a la política. Pensar en esos cambios, pensar en la consulta que se menciona y algunos cambios en materia político-electoral. Lo que pasa es que la consulta que se pretendería hacer no es una consulta pensada, no será una consulta pensada, me atrevo a anticipar, en la recomposición del sistema democrático del país, sino en superar el bache de las necesidades electorales para sobrevivir políticamente. Y aquí creo que hay un elemento que no es pequeño, y es que sin plata no hay nada. Y estamos en un momento en donde el ministro de Finanzas del Gobierno Nacional cada mes están raspando el cocolón para poder salir adelante con las necesidades económicas. En estos días estaban casi festejando porque han logrado pagar el 10º mensualizado. Y están viendo las negras para poder pagar el 13º en diciembre. El 13º en diciembre. Porque no hay recursos para poder sostener esto. ¿Por qué me parece que este es un tema importante? Porque si es que es como lo hemos conversado el día de hoy, que las posibilidades de un gobierno que se sostenga y que tenga relativos márgenes de popularidad pasará por hacer obra, por cumplir las cosas que se ofrecen. Bueno, la obra cuesta. Y sin plata, lo que podrías ver es que en cualquiera de los dos escenarios, cualquiera de las dos candidaturas, primero tiene un escenario económico difícil y en segundo lugar no creo que se pueda aspirar a un manejo responsable de la economía, si es que ambos contendientes estarán con la vista en el 2025. Y me parece que eso es parte de las cosas que debería preocuparnos. Un segundo elemento que creo que debe preocuparnos es ¿cómo es posible que nadie diga nada, que nadie se horrorice cuando una de las candidaturas lo que plantea es la revisión de las sentencias? ¿Qué es, pues, acaso estamos escogiendo jueces? Lo que estamos diciendo, y está normalizándose, es que se espera la influencia del Ejecutivo sobre la justicia. Y a nadie se le paran los pelos de punta con esto. Por eso usted, permítame, Fabricio, usted decía al comienzo, hay que ejercer este domingo un voto con memoria. Efectivamente, sí. Esto no es nuevo, vienen trabajando desde hace fechas por, primero, la Comisión de la Verdad, segundo, la impunidad, luego la revisión, y hay un tribunal ya, están caminando hacia eso. Ana plantea una cosa que es real, es decir, podrá ser una asamblea detestable, pero es una asamblea necesaria. ¿Y por qué planteo esto? Porque los desafueros del Consejo de la Judicatura, el tomar decisiones con 2 votos de 5 presentes, las violaciones a decisiones de Corte Constitucional del Consejo de Participación Ciudadana que se han visto en el tiempo en donde no hay asamblea, pudieron haberse ejecutado precisamente porque son organismos sin control en este momento, desbocados. Y me parece que uno de los últimos elementos sobre los cuales los ecuatorianos, especialmente los quiteños, no deben perder la capacidad de asombro y protestar y exigir que las cosas mejoren, es que no se puede utilizar el municipio de la ciudad de Quito como un elemento de campaña
a vista y paciencia de todo el mundo. Eso no es correcto. Para eso los quiteños no eligieron alcalde. Quito, Guayaquil. O de cualquier parte, pero en términos generales, lo verdaderamente importante en esto es... la ley. Sí, pero hay tan poco respeto a la ley que llega un momento en donde podemos confluir en que así mismo es en este país y no pasa absolutamente nada, y no es así, y me parece que eso hay que corregirlo. Tengo yo esta grave preocupación respecto de cómo el nuevo gobierno tratará de ser popular cuando no tiene fondos en caja sobre los cuales pueda salir adelante. La curva de aprendizaje efectivamente puede ser uno de los problemas más graves, y sobre todo una cosa que también creo que le ha pasado factura al actual gobierno, al gobierno saliente: la poca noción de equilibrio regional que tiene que tener un gabinete. La poca noción de equilibrio regional que tiene que tener un gabinete. Me parece que si es que el próximo presidente de la República no entiende el peso específico que la capital de la República tiene que tener sobre en cómo se conduce este país, estará condenado al fracaso, ¿no? Paso con el doctor Gabriel Hidalgo. Doctor Hidalgo, usted decía, nos hizo un panorama completo de la Asamblea Nacional y su distribución. Ahora, sobre la base de eso, ¿cómo dar gobernabilidad al país si hay necesidades? Cierto es que a lo mejor no es prioridad, pero en algún momento hay que hacer una reforma política vía consulta popular, porque ir por el campo ordinario va a resultar difícil, porque además ya en febrero no habrá cómo hacer una reforma política cuando el 2025, febrero 2025 serán las elecciones, y la ley dice que no se pueden hacer reformas un año antes. Por tanto, no se puede dar gobernabilidad haciendo también, además de las reformas necesarias y urgentes, una reforma política mínima que permita, por ejemplo, pasar la elección de asambleístas a la segunda vuelta en la definición en el balotaje en el 2025. Yo diría que en ese sentido el trabajo político es fundamental. Me parece que el gran error del presidente Lasso fue creer que sus habilidades gerenciales le iban a permitir cubrir debilidades de orden político. Entonces, me parece que su trabajo político no fue, digamos, no permitió a sus actores de operación política las suficientes capacidades de maniobra, porque pensaba que era suficiente con gerenciar Carondelet. Me parece que se equivocó. A mí me parece que se equivocó. Hizo él lecturas equivocadas. Pudo haber tenido quien le recomiende tomar decisiones políticas acertadas y prefirió el impulso, el deseo, el olfato, y su olfato político no es bueno. Al menos eso demuestra su trayectoria en el sillón de Carondelet. Ya. Entonces, yo diría que lo primero que tiene que hacer el nuevo presidente o presidenta es hacer un trabajo político. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer Noboa, por ejemplo? Porque yo diría que, como ya no me voy a desdecir, pienso que si llega al poder Luisa González, lo que va a hacer es impulsar un trabajo para traer de regreso a Rafael Correa, ¿no? Eso ya lo han dicho incluso ellos: convocar a una constituyente, indultar, restituir las cosas al punto en donde estaban. Entonces eso ahí no hay ningún misterio. Entonces, ¿qué es lo que creo que debería hacer, por ejemplo, Daniel Noboa? No solamente plantearse algunos objetivos, porque esa interpretación es muy gerencial. Tiene que saber cuáles son los mecanismos, y los mecanismos son, o empezar a entender cómo funcionan los mecanismos, es entender cómo está compuesta o cómo está configurada la asamblea, cómo están distribuidos los equilibrios institucionales ahí adentro. Entonces, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer es acercarse, no sé si se ha acercado, pero ya debería acercarse al bloque de Construye. Cada uno de los bloques, incluso aquel que yo pienso que podría estar liderado por Lucio Gutiérrez,
Y es cierto lo que dice Anita, el supuesto está en peligro, tal vez no lo está, pero alguien va a aparecer, digamos, se va a armar un bloque de independientes y van a condicionar el funcionamiento de la Asamblea. No son, ni siquiera para las personas más informadas, no se puede enumerar a todos los 137 legisladores. La persona más informada enumera 15. ¿Ya? Porque en esos 15, que son los que protagonizan, está la decisión de toda la Asamblea, el funcionamiento de toda la Asamblea. Y en esos 15, digo por decir un número, habrá un bloque de independientes, como siempre lo hay, un bloque de independientes que estará en un lado o estará en otro y funcionará como bisagra y condicionará el funcionamiento de la política incluso para impulsar reformas políticas como las que acabo de mencionar, urgentes. Pero más importante para mí, identificar las necesidades políticas de reforma o de reforma en materia de seguridad. Casi tan importante como saber qué es lo que hay que reformar en la ley para impulsar procesos de reforma institucional en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de organización política. Está saber entender el escenario de la organización de la Asamblea Nacional y entrar a trabajar ahí. Entrar a trabajar ahí. Por ejemplo, ¿cuál fue uno de los grandes errores del presidente Lasso? Cortar él cortaba los. Tal vez por debajo de él había un gran trabajo de despliegue, de acercamiento. Anita nos puede contar esto, ¿no es cierto? Pero él se encargaba de cortocircuitar los vínculos de diálogo con la Asamblea. O sea, eso no se puede permitir el próximo presidente. No se puede permitir. Precisamente porque si son pocas las opciones de acercamiento y de diálogo, hay que empezar con aquellas con las cuales hay mayor afinidad y establecer, como decía Anita, una agenda de mínimos. O como también reconocía Fabricio, es mejor una asamblea mala, un legislativo malo, que no tener legislativo. Y ¿saben qué es lo más triste? Que esta época de ausencia de asamblea nos demuestra que Ecuador puede vivir sin asamblea. Eso es lo más triste. Nadie está reclamando la asamblea. Porque se ha convertido en un espacio de escándalo público y no en la escuela por excelencia de la política, donde suceden los debates que luego se amplifican en la opinión pública y en donde al menos el círculo rojo de la política puede intervenir a través de los medios de comunicación de masas o a través de ahora las tecnologías informáticas de la comunicación. Ya, no es eso. La Asamblea ya no es eso y el próximo presidente tiene que llegar a impedir que este espacio se convierta en eso, en un lugar de boicot, de parálisis institucional, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer para eso? Por ejemplo, ahorita ya, yo diría, ahorita salir a conversar con los sectores más cercanos en términos de afinidad ideológica. Por ejemplo, a mí me parece una urgencia para Daniel Noboa salir a conversar con el bloque de Construye. Tal vez ya están conversando. Y lo que también se dijo aquí, establecer acuerdos transparentes. No tiene que sorprendernos ni llamarnos la atención que haya acuerdos de orden gubernativo o de orden legislativo. No debe sorprendernos. Lo que puede sorprendernos, debe sorprendernos y nos tiene que llamar a la indignación y a la protesta es que esos acuerdos expresen relaciones irregulares o inmorales. Pero se necesita tener un conjunto de prioridades y que esas prioridades estén impulsadas por el entendimiento en las diferencias. Y ese entendimiento en las diferencias es solamente posible de conseguir a través de la negociación, a través del diálogo, a través del entendimiento. Pero antes de esas tres cosas que acabo de decir, que son fundamentales, es mirar cómo se compone la Asamblea. Y tras mirar cómo se compone la Asamblea, tratar de tender puentes de diálogo con las organizaciones políticas más cercanas. No cortocircuitar el diálogo. Si se cortocircuita, mañana va a pasar con cualquiera de ambos, bueno, con González no creo, yo estoy en una agenda completamente antidemocrática que está incluso anunciada. Si Noboa llega a cortocircuitar los vínculos de diálogo con las organizaciones políticas más cercanas, lo único que va a hacer es darle continuidad a la parálisis institucional.
Bien, muchas gracias por estas reflexiones a la doctora Ana Changuín, al doctor Fabricio Villamar en estudios y al doctor Gabriel Hidalgo respecto de los grandes desafíos que tiene el Ecuador más allá de la elección presidencial este domingo. Hay que pensar en el país, hay que pensar en las demandas ciudadanas y no solo en el juego de intereses de aquellos que llegan con una agenda al poder. Muy amables, Anita, Gabriel y Fabricio. Muchísimas gracias, buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad y también abogando por la recuperación de la paz y la seguridad. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el flamante consejero del Consejo de Participación Ciudadana, doctor Juan Esteban Guarderas, y los grandes desafíos de este organismo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira. A la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Porque es efectivo y de calidad. Para prevenir la caída del pelo te recomiendo Minoxidil Genfar. Desde que uso Minoxidil Genfar, no solo mi pelo está más fortalecido, también mi confianza. Con Minoxidil Genfar detienes la caída del cabello, fortaleces y estimulas su crecimiento. Por su efectividad y calidad, te recomiendo Genfar. Me comprometo a cuidarte. Genfar. Pensando en el bienestar y comodidad de los clientes, Ban Ecuador amplía su